¿Te has sentido alguna vez desconectado de tus emociones? ¿Has sentido alguna vez que la euforia, que la alegría, que el miedo, que la tristeza te sobrepasan? Pues si es así y has estado luchando con tus emociones y un día te levantas bien y otro día te levantas mal, quédate en este podcast porque hoy hablaremos de gestión emocional. Hoy hablaremos de cómo enfrentar el temor a sentir aquí en Zona Segura. Y bueno, antes de comenzar, quiero agradecerles a todas las personas que han visto este video o que han escuchado este audio, sea a través de YouTube o a través de Spotify. Quiero agradecerles por sus comentarios, quiero agradecerles por haber compartido este video. Y de verdad para mí es muy significativo que podamos construir esta comunidad juntos y sobre todo que podamos aprender juntos acerca de esto. Y bien, pues en estos días pregunté en Instagram acerca de cuál sería el siguiente tema en lo que deberíamos abordar. Y curiosamente salieron varios temas de gestión emocional, de ansiedad, y vamos a irlos tocando poco a poco. Pero hoy quiero que nos centremos un poco en esto, en este miedo a sentir, en esta falta de conexión con nuestros sentimientos que sin duda alguna es una enfermedad que estamos enfrentando hoy en día la mayoría de las personas en una era que cada día nos deshumaniza más, que parece que nos conecta mucho más con la tecnología que con los mismos seres humanos. Quiero comenzar contándote una historia particular y es que hace 2 semanas un amigo mío, unos amigos, o hice una reunión social aquí en mi apartamento con algunos amigos y uno de estos amigos míos decía que él estaba muy feliz con su vida porque él técnicamente no siente nada. Otro amigo estaba hablando y diciendo que él es una persona muy emocional y que ha estado luchando, combatiendo con esto de las emociones y los sentimientos, pero este amigo, a quien llamaré Pedro, dijo que él estaba muy feliz porque él técnicamente no siente nada. Y tú podrás decir, wow, Juan, esto es lo que todo el mundo alguna vez quisimos sentir o quisimos soñar y es poder cauterizar absolutamente nuestros sentimientos y nuestras emociones. Pero hoy quiero hablarte un poco acerca de esto, hablarte acerca de la gestión emocional porque esa historia de Pedro me hizo recordar algo que me sucedió a mí en mi pasado. Y como saben, este es un espacio de Zona Segura donde abro mi corazón y les cuento un poco de mi vida. Y en esta ocasión quiero contarles algo que sucedió alrededor de los 11, 12, 13 años, entrando a mi adolescencia y saliendo de mi niñez. Yo siempre he sido una persona de conexiones, siempre he sido una persona muy sensible, soy una persona que de una u otra forma puedo conectar con el corazón de la gente y a su misma vez las emociones de los demás llegan a mí. Pero como a nosotros en nuestra vida no nos enseñan mucho de educación emocional, técnicamente la educación hoy en día está basada en el conocimiento y en la experimentación de saberes, más muy poco acerca de la gestión emocional. Cuando era este niño de 11 o 12 años, técnicamente era muy vulnerable. Las emociones de las demás personas me afectaban demasiado y a su misma vez lo que yo sentía, siento que no conectaba o no daba realidad a conexión con el resto del mundo y eso me hacía sufrir enormemente. Yo recuerdo que cuando tenía 12 años parecía que era un bicho extraño. A diferencia de los jóvenes de esa edad o de los adolescentes de esa edad, yo era mucho más sensible, tenía la tendencia a ser respetuoso, tenía la tendencia a no tratar de maltratar a nadie, tenía como un corazón muy noble, como podríamos decirlo en pocas palabras. Pero para el sistema de la sociedad esto no era lo correcto. Para el sistema de la sociedad, un niño de esa edad debería ser un poco más agreste, debería ser un poco más fuerte. Incluso yo sufría de mucho, no llamémoslo bullying, pero sí burlas en relación con mis sentimientos y la forma como yo los expresaba, o incluso las burlas terminaban segmentando y haciendo que en algún momento me sintiese rechazado. Pues bien, yo recuerdo un día puntualmente, un día estaba jugando con mis primos, es posible que ellos ni siquiera recuerden esto de esta manera, porque el que lo vi fui yo y yo lo viví desde mi observador. Y recuerdo que ellos ese día estaban montándosela, como decimos en Colombia o en la costa, a otro muchacho. Y yo me metí para intentar interceder por él. Y como, hey, no hagan eso con él, no hagan eso con él. Y yo estaba muy preocupado cómo se sentía. Puntualmente porque a este muchacho le estaban diciendo repetidamente que era muy feo, que era muy feo. Y yo me estaba preocupando por cómo se sentía. Y recuerdo que ellos desviaron su atención de este muchacho y se dedicaron a, por decir así, montármela a mí. Y me hicieron sentir tan mal ese día. En particular me hicieron sentir de una manera que no podía expresarlo con las palabras. Que yo recuerdo que llegué a mi casa y me puse a llorar, pero después de haber llorado tanto, en mi corazón, no sabiendo todo lo que me estaba pasando, no pudiendo entender y canalizar todo lo que estaba viviendo, yo ese día tomé una decisión y dije que a partir de ese momento no iba a sentir más nada por nadie, que no iba a estar para nadie y tomé la decisión voluntaria de cauterizar mis sentimientos. Y tú dirás, bueno, eso es posible. Pues hoy vamos a hablar un poco acerca de eso.
Hoy vamos a hablar si en realidad esto es posible, si nosotros podemos cauterizar tus sentimientos y puedes dejar de sentir nada. El hecho es que durante los siguientes meses, efectivamente siento que me convertí en otra persona. Fui alguien un poco más brusco, más tosco. No estaba conectado ni siquiera con lo bueno ni con lo malo. Y empecé a sufrir una crisis de identidad. A esto de los 12 años más o menos yo cumplo a mitad de año y estaba técnicamente cumpliendo años. Y siento que empecé a sufrir una crisis de identidad, tanto así que eso se empezó a reflejar en rebeldía en mi comportamiento con las personas que tenía a mi alrededor. Bien, te cuento esto porque cuando mi amigo Pedro la semana antepasada me dijo que él se encontraba en la mejor posición del mundo y es en la que no se siente nada, yo recordé puntualmente cómo me sentí en aquel momento y cómo eso lo único que conllevó fue una crisis severa emocional muchos años más adelante. Y es que el problema con las emociones no está solamente con que ellas estén presentes, con que se sientan o no se sientan con lo que producen, sino que son algo que no se pueden pensar. Las emociones no es algo que se pueda pensar, es algo que se puede sentir solamente, es algo que se puede evidenciar a través de nuestro cuerpo, a través de nuestro lenguaje y por ende eso se convierte en nuestra aurora emocional. Cuando tú decides cauterizar tus emociones, cuando tú voluntariamente decides no sentir, no estás evitando que las emociones lleguen a ti. Lo que estás evitando es la conexión con la conciencia de que ellas existen. Y quiero que hablemos un poquito y que nos ordenemos un poquito en cuanto a esto. Lo primero que quiero decir con las emociones es que no es posible o no existe la posibilidad de que tú no sientas nada. En realidad sí lo sientes, sino que debido a un trauma, a una decisión o incluso a una experiencia que hayas vivido, estarías sufriendo de una desconexión emocional. Y esa desconexión emocional es la desconexión contigo mismo. Cuando tú te desconectas de ti, es decir, cuando decides mirar hacia un lado, cuando decides voltear la cabeza y no ser consciente de lo que estás viviendo y lo que estás enfrentando, entonces pareciera que tu conciencia ahora no hace clic con tus emociones. Eso no quiere decir que no estén presentes. Eso quiere decir que simplemente no las estás procesando. Y es el peor error que podemos cometer. Cuando nosotros nos desconectamos emocionalmente, somos presos de un fenómeno que pudiese llamarse o que pudiese verse como una olla de presión o una olla pitadora en el país que estés escuchando esto. Y es que la acumulación de las emociones transformadas y no procesadas se convierten en sentimientos frustrantes. Y cualquier estímulo externo lo que hace es que estos revienten. Y es por eso que encuentras situaciones como las que sin mayor cosa, sin mayor causa, un simple acto, una simple palabra, un simple gesto, algo que viste termina haciendo explotar y te termina convenciéndote de una otra manera de que estás sintiendo cosas y te preguntas, hey, ¿por qué estoy experimentando esto? Se debe a la acumulación emocional. Se debe a que el ejercicio de desconexión emocional lo que te trajo ahora fue una acumulación que termina haciéndote reventar. Por ende, el problema no se trata entonces de sentir o no sentir. El problema se trata de educación emocional. Desafortunadamente, nosotros aprendemos en esta vida bajo el sistema de la experimentación. Cuando somos niños en el colegio nos enseñan a utilizar las matemáticas a través de un ábaco, nos enseñan de la física y de la química a través de experimentos. Pero con las emociones es mucho más difícil cuando se aprenden a través de experimentación, porque técnicamente nunca nadie nos enseña qué es lo que está pasando por dentro de nosotros. Y no nos enseñan que hay algunas cosas que en las emociones tenemos que tener muy presentes y con mucho cuidado. Y hoy vamos a tratar en este podcast de hablar un poquito acerca de estos datos de gestión emocional que son importantes. Si tú, como yo, has sufrido de desconexión emocional o tal vez en estos momentos te sientes hipersensible emocionalmente, se debe a que es muy probable que no estés llevando una sana educación emocional. Y quiero ayudarte hoy un poco a esto. Quiero llevarte o invitarte a una zona segura en la que puedas vivir tu emocionalidad a conciencia y la puedas expresar de la manera indicada. Bien, vamos a empezar por el primer punto. Y es que para hablar de emociones hay algo que tenemos que tener muy presentes. Y es que existen lo que son la herencia emocional. Así como tú recibes por parte de los genes de tu familia, recibes comportamientos, recibes actos, recibes cosas, recibes la forma de caminar, la forma de hablar. También a través de la herencia genética recibes emociones. Emociones que han venido pasando de generación en generación y que tal vez han llegado al punto de impactar a tu familia. Por ejemplo, sea la ira, sea la rabia, sea la frustración, o tal vez sea la alegría, sea la paz. Son herencias emocionales. Estas herencias emocionales reaccionan al estímulo y de una u otra forma se enfrentan a un entorno y cuando llegan a ti hacen explosión.
La herencia emocional no es algo malo como tal, es simplemente algo que existe. El problema está en que nosotros no seamos capaces de reconocer e identificar qué emociones estamos viviendo en nosotros y cómo a través de ellas nosotros podemos crecer y avanzar, cómo las podemos utilizar a nuestro favor. Las emociones no son buenas o malas, simplemente son emociones. El hecho es que al no entenderlas, no nos entendemos y no entendemos al mundo. Por eso terminamos rompiendo las paredes contra el resto, terminamos chocando con la gente, porque solamente tenemos el sistema de escape. Acumulamos y ¡boom!, reventamos. No hay una conciencia para hablar de la emoción, para ser presente en ella y para gestionarla adecuadamente. Entonces, primero tenemos presente de que la herencia emocional existe. Lo segundo que quiero que tengamos presente también es que las emociones son diferentes a los sentimientos. Son dos cosas diferentes. Y quiero que ahí nos detengamos un momento. Las emociones son producto o son generadas a través de estímulos externos. Por ejemplo, situaciones, hechos, historias, experiencias que se viven en el cuerpo y generalmente son muy temporales, son rápidas. Se viven la alegría, la euforia, la rabia, la ira. Son dadas a través de estímulos externos. Pero los sentimientos son el cúmulo de emociones no procesadas que terminan metiéndose dentro de nuestro subconsciente y que se reflejan de manera involuntaria. ¿Cómo así? Sí, las emociones pueden ser producidas, por ejemplo, la felicidad por una buena noticia, la alegría por una situación que te generó adrenalina o euforia, la rabia por algo que no te gustó. Pueden simplemente aparecer y desaparecer. Tienen hora, causa, fecha, se viven y se sienten. Pero los sentimientos es algo que está mucho más enlazado al subconsciente y generalmente se promueve de esas emociones que nosotros dejamos ahí y que tal vez reprimimos y nunca quisimos atender. Y entonces en cualquier momento, a través de un estímulo externo o interno, simplemente rebotan sin decisión. Por ejemplo, un día estás caminando por la calle y alguien te tropieza. Y si fue un simple tropezón, pero tú cogiste muchísima rabia, una rabia intensa que parece venir de lo profundo de tu alma. Esa rabia no es una rabia desde el tipo emocional, sino es del tipo del sentimiento que proviene del subconsciente. Al no diferenciar estos, nosotros no podemos tener una salud emocional sana. ¿Por qué? Porque generalmente los sentimientos son emociones no tratadas. Y si no eres consciente de esto, ¿cómo las vas a tratar? Teniendo esto presente, quiero que tengamos claro también que este mensaje o esto que nos manda la sociedad acerca de las emociones, a veces está encubierto en trata de guardarlo, trata de encerrarlo, pero las emociones no se pueden atender de esta forma. Lo primero que necesitamos para poder tener una salud emocional sana adecuadamente es, primero, reconocer o identificar cuál es la emoción que estamos viviendo. ¿Qué emoción estás viviendo? Por ejemplo, si ahora mismo tengo rabia, tengo que tomarme el espacio y el tiempo para procesar qué emoción estoy sintiendo, cómo se llama, ponerle un nombre, identificarla y dejarla fluir a través de mi cuerpo. Experimentarla. A veces nosotros estamos demasiado preocupados porque todo esté bien, por siempre vernos contentos, por siempre vernos felices, porque nos decimos incluso, a veces hasta nos mentimos repetitivamente tratando de levantarnos de la cama diciendo todo está bien, todo está bien, todo está bien, cuando en el fondo estamos experimentando una emoción y por cauterizarla, esta emoción pasa a nuestro subconsciente y se convierte en un sentimiento represivo. Entonces, lo primero que necesitamos en relación con la emoción es tener presente que tenemos que identificarla. Lo segundo, tenemos que darle el espacio a vivirla. ¿Cómo así darle el espacio a vivirla? El espacio a vivirla requiere que nosotros podemos expresarla, que nosotros podemos facilitarle a la emoción que tenga su ciclo. Por ejemplo, nosotros los hombres, usualmente se nos ha dicho que sentir es malo. Se nos ha dicho que llorar es de mujeres. ¿Por qué no puedo llorar? ¿Por qué no me puedo dar el permiso para llorar? Sabes que uno de los síntomas que debemos observar es cuando tú necesitas llorar, por ejemplo, la muerte de un familiar, y no se te hace posible, es porque estás afrontando técnicamente desconexión emocional de tu interior. Y esa emoción que tal vez no pudiste expresar a través del llanto, va a salir en algún momento. Va a salir y va a explotar. Entonces, reconocer la emoción es el primer paso, pero el segundo, date el tiempo también para expresarla, para vivirla. Si tienes que llorar, llora.
Si tienes que estar alegre, estás alegre. A veces nosotros estamos demasiado preocupados por nuestro entorno, cómo nos ve, cómo nos percibe, que si nuestros padres están felices con la cara que tenemos, que si estamos cumpliendo con estas expectativas, que si estamos haciendo lo otro, pero olvidamos algo fundamental y es que primero nos debemos a nosotros mismos, nos debemos a nuestro corazón. Y todo lo que tú reprimas en algún momento va a salir, porque sentir no es igual que pensar, son dos cosas diferentes. Y el sentimiento no se puede simplemente coaptar con la conciencia. En ese orden de ideas, también quiero que tengas algo presente con la salud emocional. Y es que de una u otra forma, las emociones también se transmiten. Y el hecho de ser consciente y poder encontrar un espacio para procesar tu emoción y vivirla, te hace a la misma vez responsable de no impregnar a las demás personas con la emoción negativa, si pudiese existir una cosa así que no la considero, sino con la emoción que estés viviendo que no corresponde al tiempo y al momento que la persona está en otro lado. Me hago explicar mejor. Teniendo presente que existe una transmisión emocional. Recuerden que estamos hablando de emociones en el gran marco. Primero existe una gerencia emocional. Segundo, una transmisión emocional. Y teniendo presente que existe una transmisión emocional, nosotros conectamos e impartimos de la emoción que tenemos. Por ejemplo, si eres líder de una organización y en la mañana tuviste un mal día, tuviste un problema con tu familia, tienes que ser consciente que cuando llegues a tu trabajo, a menos que hayas procesado la emoción, que la hayas identificado, la hayas dejado fluir, te hayas tomado el tiempo para respirar y conectar con ella, esa emoción es la que vas a transmitir a tu equipo de trabajo. Esa es la emoción en la que vas a transmitir a tu pareja, esa es la emoción en la que vas a transmitir a tus amigos, porque existe la transmisión emocional. Y yo creo que por eso hoy en el mundo nosotros vivimos y nos encontramos en un colapso de emociones constantes. Porque como no existe esta educación emocional, como no existe este sistema en el que nos sentemos por un momento a procesar nuestra emoción, a ser responsables con nosotros, vivimos transmitiendo las emociones equívocas. Vivimos impregnando a la gente de la emocionalidad incorrecta. Y viene una persona feliz y tú simplemente, sin ánimo ni siquiera de hacerle mal, pero como tienes una emoción reprimida ahí, como tienes un sentimiento reprimido ahí, entonces decides conectar la emoción contraria. ¿Y qué sucede con esto? Ahora impregnamos a la otra persona de una emoción contraria y se vuelve una cadena en la que la persona no tiene obligación por haber recibido tu estímulo externo. Y eso es importante que nosotros tengamos presente. Necesitamos constantemente revisar, primero, identificar qué emoción estoy viviendo. Segundo, si la estoy procesando adecuadamente. Y tercero, qué estoy compartiendo con las personas. ¿Qué tipo de emoción estoy compartiendo con las personas? Ahora, cuando nosotros le damos valor a lo que sentimos, cuando nosotros entendemos que lo que sentimos es importante, entonces tenemos dos opciones increíbles. La primera es que podemos utilizar eso para potencializarnos a nosotros mismos. ¿Cómo así? Si yo estoy viviendo la tristeza, por ejemplo, como estímulo de una mala noticia que acabo de recibir, como consecuencia de una mala noticia que acabo de recibir, y me doy el tiempo de identificarlo, de procesarla, ahora yo voy a saber cómo atender esa emoción cuando se presente en mí. Y de una u otra forma voy a haber crecido un poco más, voy a haber potencializado. Y a su misma vez me da herramientas para poder ayudar a los demás. Entonces, reconocer me permite potencializar. Porque, ¿qué sucede? Muchas veces nuestras emociones y nuestros sentimientos vienen de conflictos del pasado que no resolvimos, que se convirtieron en creencias hoy en día. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, tú cuando pequeño llegaste un día a donde tu mamá o a donde tu papá y llegaste feliz por un examen que sacaste en 4 y la nota máxima era 5. Pero tu mamá, que pensaba en la excelencia, simplemente te dice: hijo, lo puedes hacer mejor. Y ella no te la envía desde la emoción correcta, sino que te envía desde la emoción o la emoción que ella está viviendo sin procesar, no siendo consciente de ella, y te envía la emoción de insatisfacción. Tú recibes ese estímulo emocional de insatisfacción y te empiezas a crear una identidad basada en la insatisfacción. Por ejemplo, no soy capaz, no soy bueno, y a partir de ese momento siempre vas a producir, a partir de los resultados, una emoción que generó o sea, que viene de una creencia en la que no eres bueno, en la que no sirves, en la que eres incapaz. Entonces, la transmisión emocional se da desde varios ejes. Se da desde el estímulo externo de las personas en el entorno, se da también desde la relación con las demás personas, se da también desde la forma como observamos el mundo y nuestras creencias. Y yo creo que ahí tenemos que detenernos un momento. Tenemos que revisar cuáles son esas creencias que nos están causando conflictos acerca de nosotros mismos y que están produciendo en nosotros las emociones incorrectas. Hay
ciencias, hoy en día hay disciplinas, hay técnicas de ayuda como el coaching, como las constelaciones, que nos dicen y nos hablan de la importancia que tiene estar ubicados en el lugar correcto, pero a la misma vez sanear nuestro vínculo familiar, sanear lo que hay por dentro antes de poder intentar transformar o llegar a impactar el mundo. Yo creo que a veces nosotros tenemos un error en esto, y sobre todo los jóvenes. A veces estamos muy preocupados por querer resolver afuera, por crecer, por conseguir, por cumplir esos estándares de éxito, y a veces lo hacemos a costa de nuestra propia emocionalidad. Yo tengo que confesarles que a pesar que hoy en día yo considero que en mi vida yo he crecido y he conseguido muchas cosas que algún día me propuse, yo he tenido que hacer pausas para decidir si esas cosas que estoy viviendo las estoy viviendo con la emocionalidad correcta. Porque de nada sirve, por ejemplo, conseguir recursos económicos y vivirla desde la emocionalidad de la ansiedad o desde la frustración. De nada sirve, por ejemplo, tú tener una familia idónea, pero vivirlo desde la insatisfacción. ¿O de qué sirve, por ejemplo, cumplir con los logros de otras personas y vivir diariamente a costa de tu tristeza? Entonces, tienes que tener mucho cuidado, porque así como la herencia emocional y la transmisión emocional existen para algo y llegan para enseñarnos algo que nosotros como personas debemos aprender, asimilar, a recibir. Otra de las cosas que me gustaría hablar un poco el día de hoy, y es que tenemos que aprender a separar la conciencia del subconsciente. ¿Cómo así la conciencia del subconsciente? La conciencia, que de una u otra forma está muy ligada a nuestro observador, a cómo vemos la vida, y ya lo he repetido en otras ocasiones, pero lo quiero repetir hoy. Nosotros no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos. Es lo que nos mantiene conectados a cómo interpretamos lo que sucede. Pero el subconsciente, que no se puede pensar, es aquella suma de emociones, aquella canalización de sensaciones que a diario experimentamos, o aquellos saberes que nuestra conciencia guarda automáticamente. ¿Por qué menciono esto? Porque la conciencia suele ser el lugar de las emociones, pero el subconsciente es el nido de los sentimientos. Entonces, de nada sirve si hoy solamente yo te enseño a hablar y a pensar de tus emociones, si tú no te has tomado el trabajo de examinar por dentro tu subconsciente. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se llega allá? Yo no soy el gurú ni experto en este tema, pero quiero darte hoy algunos pasos que han servido en mi vida. Porque de pronto, tú hoy en día no estás recibiendo, no estás conectando con lo que has soñado o con lo que esperas soñar o vivir, porque no has podido conectar o descubrir desde dónde estás sintiendo. Si estás siendo solo dominado por tu subconsciente y los sentimientos que exploran de un momento a otro, o si hoy estás viviendo una verdadera educación y gestión emocional. Es posible que tú estés buscando hace rato una persona con quien compartir tu vida, y puede ser que esta persona no haya llegado a ti, no por culpa de ello afuera ni el entorno, sino por culpa del cúmulo de sentimientos y el desorden emocional que tienes por dentro, que no te permite ver la gente que está afuera y que se está acercando a ti con las intenciones correctas. Asimismo, tal vez no estás disfrutando de tu familia, o no estás disfrutando de tu trabajo, o en un peor estado te encuentras en desconexión emocional, en el que simplemente no has sentido nada. Hoy quiero tomarme el tiempo de regalarte algunos pasos muy puntuales que pueden servirte, que te pueden ayudar a construir una salud emocional sana. ¿Cómo podemos hacer esto? Bien, lo primero que necesitamos es ser conscientes de nosotros, regalarnos un espacio a nosotros mismos. Y este espacio que hoy te sugiero que no solamente sea del día de hoy, sino que se convierta en una rutina constante en tu vida. Vamos a hacer un ejercicio básico aquí, entre tú y yo, en esta zona segura. ¿Qué tal si en estos momentos iniciamos respirando? Iniciamos conscientes de nuestra respiración. Inhalamos. Tomamos suficiente aire y llenamos nuestros pulmones y nos conectamos con eso que es la vida. Exhalamos lentamente y nos centramos en el mejor lugar posible, que es el aquí y el ahora. ¿Qué tal si ahora, ahí donde estás, por un momento cierras tus ojos y tratas de recordar tu día? Y trata de recordar cómo te sentiste hoy. ¿Y qué tal si tratas de ponerle nombre a esa emoción, a cómo te sentías? ¿Qué tal si tratas de recordar qué pasaba por tu cuerpo? ¿Cómo sentías tu cuerpo? ¿Cómo sentía? ¿Qué pasaba por el que fluía? ¿Qué pasaba en tu estómago, en tu cabeza, en tus manos? ¿Qué tal si ahora lo escribes? Puedes ponerle nombre a esa emoción.
¿Sigues sin sentir nada? ¿Qué está pasando en ti? ¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué tal si ahora no solamente le pones nombre, sino que tratas de pensar en el nombre que pusiste? Si fue rabia, si fue ira, si fue frustración, si fue alegría, si fue felicidad. Y tratas de recordar en tu vida cuándo ha estado esta emoción presente. Vamos. ¿Qué tal si cierras los ojos y tratas de recordar en tu niñez, en tu pasado, cuándo ha estado esta emoción presente? Así como te sentiste hoy, ¿cuándo te has sentido en el pasado de esta forma? ¿De dónde sientes que viene ese miedo? ¿De dónde sientes que viene la ira? ¿De dónde sientes que viene la alegría? ¿Qué tal si ahí donde estás te tomas un segundo para recordar aquel momento de tu niñez, tal vez de tu juventud, donde experimentaste esa situación emocional, donde quedó anclado ese punto emocional? Tal vez fue un trauma, tal vez fue un momento X que no sabes por qué lo recuerdas. ¿Qué tal si descubres ahora cuál es la creencia que estaba allí? ¿Qué fue lo que quedó en ese momento como creencia? Tal vez fue un día que te despertaste y quedaste solo en tu casa y te sentiste angustiado y lleno de miedo. Y vino a tu mente la idea de que ahora eras un abandonado. Y tal vez ese momento pasó y tú crees que eso se olvidó, pero está en tu subconsciente y ahora se convirtió en un sentimiento. Y ahora cada vez que estás solo tienes miedo. ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué pasa por tu corazón? ¿Qué estás sintiendo en estos momentos? Y creo que es importante que este ejercicio no lo hagas solamente ahora, sino que seas consciente y lo repitas una y otra vez durante tu semana. Es más, que se convierta en un ejercicio diario hasta que puedas descubrir cuáles son las emociones que repetidamente se están presentando en tu vida, aquello que estás sintiendo, para que entonces puedas buscar ayuda. Y es que este podcast no es la única ayuda. Esto solamente es el inicio. Con esto queremos sembrar la semilla para recordarte que hay algo dentro de ti que necesita ser removido para que tú puedas crecer a un nivel mucho mayor, para que tu vida pueda ser exponenciada, para que puedas potencializar y ayudar a otros. Cuando comencé este podcast, una de las cosas con las que me enfrenté fue con mi emocionalidad. Pero algo que yo recuerdo que aprendí hace algunos años es que yo puedo tomar acción sobre cómo me quiero sentir. Cuando yo identifico qué emoción tengo, cuando identifico cómo se vive, también entonces yo le puedo decir a mi cuerpo qué emoción quiero que llegue. A mi vida le puedo invitar la emoción correcta. ¿Y eso cómo lo hago? Empezando a transformar primero lo que creo de adentro hacia afuera. Y eso como tal va a impactar en las personas que me rodeo, en los sitios que visito y con la gente que conecto. Sabes, hoy en este podcast el único propósito es que tú puedas recobrar la conexión con lo más importante, y es contigo. Por años, tal vez has olvidado lo más importante, y eres tú. Tú no mereces una vida de vaivenes emocionales. Tú no mereces una vida en la que cada día explotas ante los estímulos y lastimas a las personas. Tú no mereces una vida en la que comienzas algo y simplemente lo abandonas porque te desilusionaste. Tú no mereces una vida en depresión o en ansiedad. Tú mereces una vida plena, en felicidad. Pero para poder construirla necesitas replantear y cambiar lo que crees, las creencias profundas, y eso solo se hace a través de la educación emocional, a través de una correcta gestión de las emociones. No es una invitación a un camino que comienza con este podcast y termina aquí, sino al contrario. Es un camino que seguramente tendrá altos y bajos y que tal vez necesite ayuda y compañía. ¿Qué tal si esto no se queda solamente en este podcast, sino que buscas a un amigo con quien puedas apoyarte, buscas a un experto, a un psicólogo, buscas acompañamiento de un coach, tal vez de muchas ciencias que hoy en día dedican a ayudar a personas? Pero hoy entiendes que así como entrenas, por ejemplo, tus músculos, así como practicas boxeo, así como te preocupas por sacar los cuadritos, tu mente es un músculo que también necesita que le dediques tiempo, que necesita que empieces a trabajar en ella, porque mente, corazón y alma están conectados y mereces sí o sí una vida plena.
Yo recuerdo hace muchos años que una de las cosas con las que detenía o con las que luchaba para aumentar mi potencial era que yo cada noche que me acostaba deseaba con todo el alma poder amanecer feliz, porque había días que simplemente no me quería ni levantar. Y recuerdo que gracias a la ayuda de una amiga a quien quiero mucho, un día me dijo: Juan, pero tú tienes el poder para decidir qué emoción tener, y inicié este camino de conocerme, de experimentar, de saber qué estaba sintiendo. Y hoy en día no te voy a decir que yo no lucho con un día sentirme feliz o el día sentirme alegre o sentirme triste. No, todos los días se presenta y no es una lucha. Ya yo no lucho con esto, ya simplemente las reconozco, las proceso, las vivo y las dejo fluir al lugar donde tienen que estar. Y es no estar en mi vida en este momento porque no la necesito en mí. Y gestiono la emocionalidad adecuada. Realizo acciones que buscan o que me generan alegría, felicidad, emoción, entusiasmo. Y ahora mi rutina ha cambiado en pro de esto. Junto con esta gestión emocional ha venido el cambio de mis creencias. Hoy en día, por ejemplo, no vivo o no me muevo desde la ansiedad por el dinero, por conseguir X o Y cosas, sino que entiendo desde mis creencias más profundas que tengo una fuente de donde proviene todo. En mi caso es Dios, en quien creo, y entonces ahí es donde descansa mi emocionalidad. Tú también puedes tener una creencia, tú también debes encontrar en dónde descansan tus pensamientos. Solamente quiero que tengas presentes estas 3 cosas en relación con tu salud emocional. Primero, necesitas invertir tiempo en conocerte. Necesitas invertir tiempo en escucharte, en saber qué estás viviendo. Segundo, necesitas analizar qué es lo que te puede estar provocando esta emocionalidad, estas emociones, o de dónde vienen estos sentimientos cuando vienen desde tu subconsciente. Y tercero, necesitas comenzar el camino de la educación emocional. Ya te hablé de algunas técnicas que te pueden ayudar, pero si necesitas más información al respecto, te invito a que me dejes aquí en los comentarios cualquier duda o pregunta que tengas, y si no soy yo, algún amigo experto o alguien que te pueda recomendar, vamos a estar ahí para ti. Queremos que sepas que no estás solo luchando contra tu gestión emocional, que al contrario queremos que esto sea un proceso que podamos construir juntos y en el que podamos crecer y podamos llegar a zona segura. Gracias por quedarte hasta este momento de este video. Gracias por compartir, sea este audio o este video, a través de tus redes sociales. Y queremos invitarte a que, si no te has suscrito, te suscribas en el link que aparece aquí o en la campanita de las notificaciones, como bien lo decidas. Y si te sirvió, pues comentes, lo compartas y podamos hacer crecer nuestra comunidad. De verdad, muchas gracias por haberte detenido este tiempo, por haber invertido este momento en ti. Y espero que podamos encontrarnos próximamente en este camino hacia nuestra zona segura. Una zona segura de una gestión emocional sana y una educación en la que podemos crecer y avanzar juntos. Recuerda, nadie da de lo que no tiene. Hasta la próxima, amigos. Chao.